¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de siglos de avance intelectual y científico, los problemas fundamentales de la humanidad permanecen sin resolver? ¿Por qué, después de milenios de filosofía, religión y psicología, seguimos experimentando el mismo sufrimiento básico? Ansiedad, depresión, conflicto, violencia. ¿Por qué, cuanto más analizas tus propios conflictos personales, más complejos e irresolubles parecen volverse? Estas preguntas no son meramente académicas. Apuntan hacia algo mucho más profundo y perturbador sobre la naturaleza humana. Hoy exploraremos una de las proposiciones más radicales jamás planteadas sobre nuestra condición. Que el pensamiento mismo, esa facultad que consideramos nuestra mayor herramienta, nuestra característica más distintiva como especie, podría ser precisamente la fuente de nuestro sufrimiento. Krishnamurti, el filósofo que dedicó toda su vida a desafiar las estructuras del pensamiento convencional, planteó una tesis que conmociona los cimientos mismos de cómo entendemos la cognición humana. El pensamiento no ha resuelto nuestros problemas, ni creo que jamás los resolverá. Esta no es una afirmación casual, provocativa o pesimista. Es el resultado de décadas de observación profunda y rigurosa de la psique humana. Considera por un momento la historia de nuestra especie. Hemos desarrollado tecnologías extraordinarias. Hemos creado sistemas políticos sofisticados. Hemos formulado teorías científicas que nos permiten comprender el cosmos. Y sin embargo, ¿somos más felices que nuestros ancestros? ¿Hay menos conflicto en el mundo? ¿Experimentamos menos ansiedad, menos soledad, menos desesperación existencial? La respuesta honesta es perturbadora. A pesar de todo nuestro conocimiento acumulado, a pesar de todas nuestras teorías psicológicas y filosóficas, los seres humanos continúan sufriendo de las mismas maneras fundamentales. Los padres siguen transmitiendo sus traumas a sus hijos. Las sociedades continúan generando desigualdad y violencia. Los individuos siguen viviendo vidas de tranquila desesperación, como las describió Thoreau. Reflexiona sobre tu propia experiencia personal. Cuando enfrentas un problema emocional profundo, cuando el sufrimiento te abraza, cuando sientes esa familiar opresión en el pecho que acompaña al dolor psicológico, ¿qué es lo primero que haces? Piensas, analizas, buscas causas y efectos. Intentas entender por qué te sientes así. Construyes narrativas sobre tu pasado para explicar tu presente. Formulas planes para tu futuro. Buscas en libros, en terapias, en técnicas, alguna solución intelectual. Y sin embargo, ¿has notado algo peculiar sobre este proceso? ¿Has observado que esta actividad mental, lejos de resolver el conflicto, tiende a intensificarlo, a perpetuarlo, a darle una solidez y persistencia que no tenía antes de ser pensado? Esta observación nos lleva al corazón de la propuesta de Krishnamurti. El pensamiento, por su misma naturaleza, es incapaz de resolver los problemas que él mismo ha creado. Para comprender por qué esto es así, debemos examinar cuidadosamente qué es realmente el pensamiento. La naturaleza reactiva del pensamiento es fundamental para comprender por qué falla como herramienta de resolución de conflictos. Cada vez que surge una pregunta en tu conciencia, cada vez que enfrentas una situación, respondes automáticamente desde tu memoria, tus prejuicios, tu educación, tu trasfondo cultural completo, tus experiencias pasadas, tus miedos y deseos condicionados. Esta respuesta no es libre, no es creativa, no es espontánea. Es mecánica, predecible, condicionada por todo tu pasado acumulado. El pensamiento es, esencialmente, conocimiento en movimiento. Y como todo conocimiento, se basa necesariamente en la experiencia pasada, en lo que ya ha sido vivido, experimentado y registrado en la memoria, es inherentemente limitado. ¿Puedes ver la implicación profunda de esto? Si el pensamiento es limitado por definición, entonces cualquier solución que produzca será necesariamente parcial, incompleta, fragmentaria. Una respuesta parcial no puede resolver un problema completo. Es como intentar comprender la totalidad de un círculo observando únicamente un pequeño arco. Esta limitación intrínseca
explica por qué nuestros problemas se multiplican en lugar de resolverse cuando los sometemos al análisis intelectual. Pero hay algo aún más fundamental que debemos examinar, algo que va al núcleo mismo de nuestra identidad: la relación entre el pensamiento y el yo. Durante milenios, la humanidad ha operado bajo el supuesto de que existe un pensador separado del pensamiento, un yo coherente y continuo que controla y dirige el proceso mental, que toma decisiones, que tiene experiencias. Esta división entre pensador y pensamiento parece tan obvia, tan indiscutible, que raramente la cuestionamos. Decimos: yo pienso, mis pensamientos, mi mente, como si hubiera una entidad clara que posee o controla estos procesos mentales. Pero Krishnamurti nos invita a observar más profundamente esta supuesta dualidad. ¿Existe realmente una entidad separada llamada el pensador? Cuando observas tu experiencia directa, sin teorías previas, sin conceptos filosóficos, ¿encuentras realmente a este pensador? ¿Hay alguien detrás de los pensamientos que los está pensando? ¿O descubres más bien que lo que llamas yo no es más que una serie continua, un flujo constante de pensamientos, emociones, sensaciones, memorias y reacciones? Esta investigación no es meramente intelectual, es profundamente práctica. Siéntate quietamente por un momento y observa tu experiencia interna. ¿Dónde está exactamente este yo del que hablas constantemente? ¿Es una sensación física? ¿Es una imagen mental? ¿Es un concepto? ¿Es algo que puedes localizar o señalar de manera precisa? Lo que la mayoría de las personas descubren cuando observan honestamente es que este yo, tan sólido y real, no es más que una colección de contenidos mentales en constante cambio. El ego, esa sensación de ser alguien separado, definido, continuo, no es una entidad real, sino una construcción psicológica creada por el mismo pensamiento. Esta revelación tiene consecuencias extraordinarias para cómo entendemos nuestros problemas y nuestros intentos de resolverlos. Si el pensador es el pensamiento, si el yo es simplemente una colección de contenidos mentales, entonces cualquier intento del yo por resolver sus propios problemas es como intentar que una llama se apague a sí misma. El ego tratando de mejorar al ego es una contradicción fundamental, un círculo vicioso que perpetúa el mismo problema que pretende resolver. Considera tu experiencia con los innumerables métodos de automejora que han proliferado en nuestra cultura. ¿Cuántos libros has leído sobre desarrollo personal? ¿Cuántas técnicas has practicado? ¿Cuántos sistemas has seguido para transformarte? ¿Cuántas terapias has probado? ¿Cuántas filosofías has adoptado? Y sin embargo, si observas honestamente, no continúa fundamentalmente la misma estructura interna de deseo y miedo, de ambición y ansiedad, de búsqueda y evitación. No siguen surgiendo los mismos patrones básicos de reactividad emocional, quizás con diferentes contenidos pero con la misma estructura subyacente. Esto ocurre porque todos estos métodos, sin excepción, presuponen un yo que va a mejorar a otro yo, cuando en realidad no hay tal división. Es el yo el que busca liberarse del yo. Es la mente la que trata de controlar la mente. Es el ego el que ambiciona la destrucción del ego. ¿Puedes ver la contradicción fundamental? El tiempo psicológico es otro elemento crucial en esta ecuación. El ego no existe solo como una colección de contenidos mentales, sino como un movimiento en el tiempo, un constante llegar a ser. Siempre está tratando de evolucionar de lo que es hacia lo que debería ser. Siempre hay una brecha entre el estado actual y el estado deseado, entre la realidad presente y la fantasía futura. Esta búsqueda perpetua de transformación, esta constante insatisfacción con lo que es en favor de lo que podría ser, genera una ansiedad fundamental. El yo siempre está en conflicto con el presente, siempre tratando de escapar de lo que es ahora hacia algún futuro imaginario donde las cosas serán mejores, donde él será mejor. ¿Has observado cómo funciona este mecanismo en tu vida diaria? Incluso cuando logras algo que deseabas intensamente, incluso cuando alcanzas una meta que habías perseguido durante años, ¿qué sucede? Inmediatamente surge un nuevo deseo,
una nueva meta, una nueva insatisfacción. El logro, que prometía traer plenitud, resulta ser temporalmente satisfactorio pero fundamentalmente vacío. Este patrón no es accidental. El yo está construido sobre esta base de incompletitud perpetua. Su misma existencia depende de la búsqueda, del deseo, del movimiento hacia algo más. Si no hubiera nada que desear, si no hubiera ninguna meta que alcanzar, si no hubiera ningún problema que resolver, ¿qué quedaría del sentido de identidad? Krishnamurti señala que el sufrimiento es una consecuencia directa de este movimiento del tiempo psicológico. El dolor surge precisamente cuando hay resistencia a lo que es, cuando el yo lucha contra la realidad presente en favor de cómo cree que las cosas deberían ser. La frustración, la ansiedad, la depresión, todos nacen de esta división entre lo actual y lo ideal. Por tanto, el fin del sufrimiento no puede ocurrir a través de más movimiento en el tiempo, a través de más búsqueda, más métodos, más esfuerzo hacia alguna meta futura. Solo puede ocurrir cuando este movimiento del yo llega a su fin. Pero esto nos lleva a una pregunta aparentemente imposible. ¿Cómo puede el yo trabajar para su propia eliminación sin perpetuar su existencia a través del mismo esfuerzo? Esta paradoja es el corazón del dilema humano. Todos nuestros intentos de mejorarnos, de transformarnos, de evolucionar espiritualmente, están basados en la actividad del yo. Y sin embargo, es precisamente este yo el que debe cesar para que termine el sufrimiento. Es como pedirle al ladrón que se arreste a sí mismo. ¿Qué hace entonces un ser humano sincero que ha visto la futilidad del esfuerzo del yo, pero que aún sufre? ¿Cómo procede cuando ha comprendido intelectualmente que el pensamiento no puede resolver los problemas que él mismo ha creado, pero que aún está atrapado en patrones reactivos? Aquí surge la propuesta más radical de Krishnamurti. No hacer nada. No en el sentido de pasividad o indiferencia, sino en el sentido de no añadir más movimiento del yo al problema. En lugar de tratar de resolver, de cambiar, de mejorar, simplemente observar. Pero esta observación debe ser de una calidad completamente diferente a lo que normalmente entendemos por observar. La observación ordinaria siempre implica un observador separado de lo observado. Hay un yo que mira mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones. Pero esta división es la raíz misma del problema. Mientras haya un observador separado, hay un yo, y por tanto hay conflicto, hay división, hay el movimiento del tiempo psicológico. La observación de la que habla Krishnamurti es algo completamente diferente. Es una percepción directa en la cual no hay división entre el observador y lo observado. Es como cuando estás completamente absorto contemplando un hermoso atardecer. En ese momento, ¿hay un tú separado del atardecer? ¿O hay simplemente percepción pura, sin el observador, sin el comentario mental constante? Esta calidad de percepción, cuando se dirige hacia los contenidos de nuestra propia conciencia, tiene un poder transformador extraordinario. Cuando observas un miedo, una ansiedad, un deseo, sin el comentario mental, sin tratar de cambiarlo, modificarlo, entenderlo o justificarlo, algo fundamental ocurre. El contenido se disuelve en la luz de la atención pura. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de nuestros contenidos psicológicos derivan su persistencia del hecho de que están constantemente siendo reforzados por el pensamiento. Cuando hay un miedo, inmediatamente pensamos sobre el miedo. ¿Por qué está ahí? ¿Cómo deshacernos de él? ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona con nuestro pasado? ¿Qué consecuencias podría tener en el futuro? Todo este movimiento mental alrededor del miedo le da solidez, continuidad, importancia. Pero cuando simplemente observas el miedo sin todo este ruido mental, cuando lo ves directamente sin las capas de interpretación y narrativa, frecuentemente descubres que se desvanece por sí mismo. Esta no es una técnica, no es un método que puedas practicar. El momento en que conviertes la observación en un método para lograr algún resultado, ya has reintroducido al yo. Ya hay nuevamente división entre el observador y lo observado. Ya estás de vuelta en el juego del tiempo psicológico. La mente quieta de la que habla Krishnamurti
No es un estado que se alcanza a través de la práctica, la disciplina o el control mental. No es el resultado de años de meditación o técnicas de relajación. No es algo que puedas conseguir o desarrollar. Surge naturalmente cuando comprendes profundamente la naturaleza del pensamiento y del yo. Es como si, al ver claramente la ilusión dejara de tener poder sobre ti. Cuando realmente comprendes que el yo es una construcción mental, cuando ves que el pensador es el pensamiento, cuando percibes que el tiempo psicológico es un movimiento ilusorio, entonces naturalmente cesa la actividad egocéntrica que genera el ruido mental constante. Esta quietud mental no es ausencia, no es vacío, no es estupor, es plenitud total. Es un estado de atención completa sin centro, sin el yo, que divide la experiencia en observador y observado, en interior y exterior, en pasado y futuro. En esta quietud, la mente puede percibir la totalidad de cualquier situación sin fragmentación, sin división. Y en esa percepción completa, sin las distorsiones del pensamiento, los problemas frecuentemente se disuelven instantáneamente. No son resueltos en el sentido ordinario de encontrar una solución intelectual, sino que se disuelven, desaparecen, se revela que nunca tuvieron la realidad que les habíamos atribuido. ¿Puedes vislumbrar la diferencia fundamental entre resolver un problema y disolverlo? Resolver implica encontrar una respuesta dentro del mismo campo conceptual del problema. Disolver significa ver tan claramente la naturaleza del problema que éste deja de existir como problema. Es como la clásica analogía de ver una serpiente en el sendero durante la penumbra. El miedo es real, la reacción es genuina, la preocupación es intensa. Pero cuando traes una linterna y ves claramente, descubres que era simplemente una cuerda. No matas la serpiente, no la alejas, no negocias con ella. Simplemente ves que nunca existió. La mayoría de nuestros problemas psicológicos tienen esta misma naturaleza ilusoria. Existen únicamente en la penumbra del pensamiento confuso. Cuando los iluminas con la claridad de la percepción directa, frecuentemente descubres que no hay nada real que resolver. Este proceso de disolución no ocurre en el tiempo. No es gradual ni progresivo. Es instantáneo, como encender una luz en una habitación oscura. Krishnamurti lo llama insight o comprensión súbita. A diferencia del conocimiento, que se acumula gradualmente a través de la experiencia y el estudio, la comprensión es completa en el momento en que surge. La diferencia entre conocimiento y comprensión es fundamental para entender la propuesta de Krishnamurti. El conocimiento pertenece al pasado, es memoria acumulada, información almacenada. La comprensión es siempre presente, siempre fresca, siempre nueva. El conocimiento divide, categoriza, compara, analiza. La comprensión percibe la totalidad sin división, sin fragmentación. ¿Has experimentado momentos de comprensión súbita en tu vida? Esos instantes raros pero inolvidables, en los que algo que había sido confuso durante mucho tiempo, de repente se vuelve cristalino, no a través del análisis, sino a través de una percepción directa. En esos momentos, no hay una sensación de que el problema nunca realmente existió, en la forma que habías imaginado, que la confusión era simplemente una falta de percepción clara. Estos momentos nos dan una pista de lo que Krishnamurti está señalando. Cuando la mente está en este estado de silencio activo, de atención sin centro, de percepción sin el perceptor, surge algo que él identifica como amor. Pero este amor no es el sentimiento que normalmente asociamos con la palabra. No es emoción, no es deseo, no es apego romántico, no es dependencia emocional, no es el amor posesivo entre padres e hijos, no es la atracción sexual, no es la camaradería social. Es algo completamente diferente, una cualidad de conciencia que emerge cuando no hay división, cuando no hay yo separado del resto de la existencia. El amor, en este sentido profundo, no puede ser cultivado, practicado, desarrollado o adquirido. Cualquier esfuerzo por conseguir el amor surge del yo, y por tanto es una negación del amor. Es como tratar de capturar el viento en una botella, o como intentar agarrar tu propia sombra. ¿Puedes percibir la paradoja?
La mente que busca el amor, que desea experimentar el amor, que practica técnicas para cultivar el amor, está en un estado de carencia, de búsqueda, de movimiento en el tiempo psicológico. Y por tanto, está en la condición exactamente opuesta al amor. El amor surge naturalmente cuando cesan todos los movimientos del yo, el miedo, la ambición, la codicia, los celos, el deseo de poseer, controlar, dominar. Solo cuando hay completa ausencia de estos movimientos egocéntricos, cuando no hay más deseo de llegar a ser algo más de lo que se es, cuando hay aceptación total del presente, sin el movimiento del tiempo psicológico, entonces florece espontáneamente esta cualidad del amor. Lo que normalmente llamamos amor está contaminado por todos estos elementos. Decimos que amamos a alguien, pero no está mezclado este amor con el deseo de posesión, con los celos cuando esa persona presta atención a otro, con la dependencia emocional, con la necesidad de que esa persona satisfaga nuestras carencias psicológicas. ¿Realmente conocemos el amor? ¿O solo conocemos las diversas formas de necesidad, apego y dependencia que hemos etiquetado como amor? ¿Es posible un amor que no tenga ningún elemento de miedo, ningún vestigio de posesión, ninguna sombra de demanda? Junto con el amor, cuando cesa la actividad del yo, surge lo que Krishnamurti llama inteligencia total. Esta inteligencia no es la astucia del intelecto, no es la capacidad de acumular información, no es la habilidad para resolver problemas técnicos o manipular conceptos. Es una cualidad integral del ser que percibe la totalidad sin división, que actúa desde la comprensión completa más que desde el conocimiento fragmentario. La diferencia entre intelecto e inteligencia es crucial. El intelecto opera siempre fragmentariamente, siempre parcialmente. Puede ser muy sofisticado, muy astuto, muy informado, pero siempre está limitado por su propio condicionamiento, por su dependencia del conocimiento pasado. La inteligencia, por el contrario, es la capacidad de percibir lo que es verdadero en cada momento, independientemente de lo que sabemos, independientemente de nuestras experiencias pasadas, independientemente de nuestros prejuicios y condicionamientos. Es una percepción fresca, inmediata, directa. Esta inteligencia no es personal ni colectiva. No pertenece a ningún individuo ni a ningún grupo. Es como la luz que ilumina sin discriminación, como el espacio que contiene sin resistencia. Cuando surge esta inteligencia, el problema de la relación entre el individuo y la sociedad desaparece, porque ya no hay un yo separado que se oponga a un ellos. ¿Puedes imaginar una humanidad funcionando desde esta inteligencia en lugar de desde el conocimiento fragmentario y competitivo? ¿Puedes vislumbrar cómo sería una sociedad donde las decisiones surjan no del interés personal o grupal, sino de la percepción clara de lo que es verdadero y benéfico para la totalidad? Esto no es una utopía romántica. Krishnamurti no está proponiendo un sistema social o político. Está señalando hacia una transformación de la conciencia humana que inevitablemente se reflejaría en todas nuestras relaciones e instituciones. La revolución que Krishnamurti propone no es social, política o económica, aunque inevitablemente tendría repercusiones profundas en todos esos campos. Es una revolución psicológica radical, una transformación fundamental en el nivel de la conciencia humana. Es el reconocimiento de que todos los problemas externos son reflejos de nuestro estado interno de fragmentación y conflicto. Considera por un momento los problemas que aquejan a la humanidad. La guerra, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad, la violencia. Estos no son problemas técnicos que puedan ser resueltos simplemente con mejor tecnología o mejores sistemas. Son reflejos de la conciencia humana dividida, de la mentalidad que separa a nosotros de ellos, mi grupo de tu grupo, mi nación de tu nación. Mientras la conciencia humana permanezca fragmentada, mientras operemos desde la ilusión del yo separado, continuaremos creando y recreando las mismas estructuras de conflicto en nuevas formas. Podemos cambiar los sistemas políticos, pero si la conciencia permanece igual, los nuevos sistemas desarrollarán las mismas patologías que los anteriores. Esta transformación de la conciencia no puede ser organizada, enseñada como un currículum educativo o propagada como un movimiento social. Debe ocurrir individualmente,
en la intimidad de tu propio autoconocimiento. Y sin embargo, cuando ocurre en un ser humano, afecta la conciencia colectiva de formas que van más allá de lo que el intelecto puede comprender o medir. El autoconocimiento del que habla Krishnamurti no es el conocimiento psicológico sobre uno mismo que se obtiene a través de la terapia o el análisis. No es saber que tienes tales o cuales tendencias, miedos o deseos. No es la capacidad de explicar tu personalidad en términos de tu historia personal o tu tipo psicológico. Es la percepción directa, momento a momento, de cómo opera el yo en todas sus relaciones. Es ver, sin juicio ni condena, la actividad del ego en tiempo real. Es observar cómo surge el miedo cuando tu identidad es desafiada. Es ver cómo emerge la codicia cuando algo atractivo se presenta. Es notar cómo aparece la comparación cuando te encuentras con alguien que parece superior o inferior. Esta observación no tiene propósito de cambio o mejora. No buscas transformarte a través de ella. No es otro proyecto del yo. Simplemente observas, como observarías las nubes moviéndose en el cielo o las olas formándose en el océano. Y en esa observación pura, sin el observador, sin la agenda de cambio, ocurre algo extraordinario. La disolución natural de aquello que es observado. ¿Por qué ocurre esta disolución? Porque la mayoría de los patrones psicológicos se mantienen a través de la inconsciencia, a través del hecho de que operan automáticamente sin ser vistos claramente. Cuando son iluminados por la atención consciente, sin juicio pero también sin evitación, frecuentemente pierden su poder compulsivo. Es como cuando tienes una pesadilla. Mientras permaneces inconsciente de que estás soñando, la pesadilla tiene poder completo sobre ti. Pero en el momento en que te das cuenta de que es un sueño, inmediatamente cambia la calidad de la experiencia. No necesitas luchar contra los monstruos del sueño. Simplemente el reconocimiento de su naturaleza ilusoria los desarma. De manera similar, muchos de nuestros patrones psicológicos derivan su poder del hecho de que los tomamos como realidades sólidas e inmutables. Soy una persona ansiosa. Tengo baja autoestima. Soy adicto al éxito. No puedo evitar sentir celos. Estas identidades se vuelven prisiones precisamente porque las consideramos como hechos fijos sobre nosotros mismos. Pero cuando observas directamente, cuando ves que estos no son hechos sino movimientos temporales de pensamiento y emoción, cuando percibes que no hay una entidad sólida que tenga estos problemas, entonces naturalmente se afloja su fuerza compulsiva. Esta observación requiere una calidad particular de atención que no es fácil de describir en palabras. No es concentración, que implica esfuerzo y un centro de control. No es análisis, que implica división entre el analizador y lo analizado. No es juicio, que implica comparación con algún estándar. Es más como una atención sin centro, una conciencia que está presente pero que no está focalizada en ningún objeto particular. Es como el espacio que contiene todos los objetos pero que no se identifica con ninguno de ellos. En esta calidad de atención, puedes ser consciente de todo el campo de tu experiencia interna sin quedar atrapado en ningún elemento particular. ¿Estás dispuesto a embarcarte en esta observación? Puedes mirar tu próxima reacción emocional, tu próximo deseo, tu próximo miedo, sin inmediatamente tratar de explicarlo, cambiarlo, justificarlo o evitarlo. Puedes simplemente ver cómo opera tu mente sin convertir esa observación en otro proyecto del yo. Esta investigación requiere una honestidad brutal contigo mismo. Significa estar dispuesto a ver aspectos de tu personalidad que prefieres ignorar. Significa enfrentar la realidad de tus motivaciones sin las historias consoladoras que te cuentas sobre ti mismo. Significa ver tus relaciones tal como realmente son, no como te gustaría que fueran. Pero también requiere una compasión profunda, porque lo que descubrirás es que la mayoría de tus patrones reactivos surgen del miedo y la confusión, no de la maldad intrínseca. El yo, que has estado criticando o tratando de mejorar durante tantos años, se revelará como una estructura frágil y asustada, tratando desesperadamente de sobrevivir en un mundo que percibe como amenazante. Esta compasión no es sentimental, no es la compasión que siente pena por uno mismo o que justifica comportamientos destructivos.
Es la compasión que surge naturalmente del entendimiento. Cuando ves claramente cómo opera el mecanismo del yo, cuando comprendes que es simplemente una construcción psicológica que trata de protegerse, entonces no hay más lucha personal contra él. La urgencia de esta investigación no radica en alcanzar algún estado futuro de iluminación, realización o perfección espiritual. La urgencia está en el hecho de que cada momento que permanecemos inconscientes de nuestros procesos psicológicos, perpetuamos el sufrimiento no solo en nosotros mismos, sino en toda la red de relaciones de las que formamos parte. Cada pensamiento cargado de yo, cada reacción desde el miedo o la ambición, cada movimiento desde el tiempo psicológico, añade al caos y al conflicto del mundo. Y cada momento de percepción clara, cada instante de estar presente sin el yo, cada segundo de esa inteligencia total en acción, contribuye a la armonía y claridad de la conciencia colectiva. No se trata de volverse perfecto o de alcanzar algún estado final de realización. Se trata de que la calidad de la conciencia en cada momento sea lo más clara, lo más libre de confusión, lo más libre de los movimientos reactivos del yo. Esto significa que la transformación no es un evento que ocurre una vez y luego está completa. Es algo que debe ser nuevo en cada momento. No puedes almacenar clarity de conciencia como almacenas conocimiento. No puedes acumular comprensión como acumulas experiencias. Cada momento requiere una atención fresca, una percepción nueva. Esta es quizás la parte más desafiante de lo que Krishnamurti propone. No hay un punto de llegada, no hay un estado final de logro espiritual, no hay una condición permanente de iluminación que puedas alcanzar y luego poseer. Hay solo el momento presente, que siempre está requiriendo una respuesta fresh, una percepción nueva. ¿Puedes vivir con esta incertidumbre, con esta ausencia de seguridad psicológica? ¿Puedes funcionar sin la sensación de que estás progresando hacia alguna meta espiritual, sin la consolación de que estás acumulando mérito? La mente busca constantemente seguridad, certidumbre, progreso measurable. Quiere saber que está mejorando, que está creciendo espiritualmente, que está más cerca de algún ideal. Pero esta misma búsqueda de seguridad y progreso es una actividad del yo, y por tanto, perpetúa precisamente el problema que está tratando de resolver. Vivir en el presente, sin el movimiento del tiempo psicológico, significa renunciar a toda forma de seguridad psicológica. Significa estar dispuesto a no saber, a no tener una identidad espiritual, a no ser alguien que ha progresado en el camino del autoconocimiento. Esta renuncia no es una pérdida, es una liberación de la carga más pesada que llevamos. La necesidad constante de mantener y defender una identidad. Cuando no hay más un yo que proteger, que mejorar, que proyectar hacia el futuro, hay una extraordinaria ligereza del ser. ¿Has experimentado momentos, aunque sean breves, en los que no hay ansiedad sobre el futuro ni preocupación por el pasado? ¿Momentos en los que no hay comparación con otros ni evaluación de tu propio progreso? ¿Instantes en los que simplemente estás presente, sin la sensación de ser alguien en particular? Estos momentos nos dan una pista de lo que significa vivir sin el centro psicológico del yo. No hay ausencia de función o de capacidad práctica. Puedes seguir trabajando, relacionándote, respondiendo a las necesidades de la vida cotidiana. Pero toda esta actividad surge de un silencio interno, de una quietud que no es perturbada por el constante movimiento del pensamiento egocéntrico. En este estado, las relaciones humanas toman una cualidad completamente diferente. Cuando no hay un yo que está constantemente evaluando, comparando, defendiéndose o proyectándose, puedes encontrarte verdaderamente con otro ser humano. No hay la pantalla del interés personal que distorsiona la percepción. No hay la agenda oculta de obtener algo de la relación. ¿Cómo serían tus relaciones si no hubiera miedo al rechazo, si no hubiera necesidad de impresionar, si no hubiera el impulso compulsivo de ser comprendido o validado? ¿Cómo sería relacionarte con otros sin la constante comparación, sin la evaluación de si están por encima o por debajo de ti en alguna jerarquía imaginaria? Esta transformación en la calidad de las relaciones no es algo que puedas practicar o cultivar directamente. Surge naturalmente
Cuando hay claridad sobre la naturaleza ilusoria del yo. Cuando ves que el otro ser humano está también atrapado en la misma ilusión de separación. No puede haber condenación o juicio, solo comprensión y compasión. El conflicto en las relaciones siempre surge del choque entre dos yoes, dos identidades separadas, cada una tratando de proteger y afirmar su propia imagen de sí misma. Cuando uno de estos yoes se disuelve en la claridad de la percepción, el conflicto pierde su base. No hay nadie ahí para pelear. Esto no significa convertirse en pasivo o permisivo. Puede haber una respuesta firme cuando es necesaria, pero surge de la percepción clara de la situación, no de la reacción emocional del yo herido. Es la diferencia entre la fuerza que surge de la inteligencia y la violencia que surge del miedo. En el ámbito del trabajo y la creatividad, esta ausencia del yo también tiene repercusiones profundas. Cuando no hay un yo que está constantemente preocupado por el éxito, el fracaso, el reconocimiento o la crítica, hay un espacio para que emerja la creatividad genuina. No la creatividad que trata de impresionar o de expresar la personalidad, sino la creatividad que surge del silencio, de la conexión directa con la vida. ¿Has notado cómo tus mejores ideas, tus momentos más creativos, frecuentemente surgen cuando no estás tratando activamente de ser creativo? Cuando la mente está relajada, cuando no hay presión, cuando no hay un yo que está esforzándose por producir algo especial. Esta creatividad sin esfuerzo no se limita al arte o la literatura, se extiende a toda la vida. Cada situación, cada desafío, cada relación se convierte en una oportunidad para que surja una respuesta fresca, no condicionada por el pasado, no limitada por lo que el yo cree que debería hacer. Pero surge aquí una pregunta práctica inevitable. ¿Cómo vives en una sociedad que está completamente organizada alrededor de la actividad del yo? ¿Cómo funcionas en sistemas económicos, políticos y sociales que están basados en la competencia, la ambición, la acumulación? Krishnamurti no propone retirarse del mundo o escapar a algún refugio espiritual. Su propuesta es aún más radical: transformar la calidad de la conciencia mientras permaneces completamente comprometido con las responsabilidades de la vida. Es posible participar en el mundo sin ser del mundo, en el sentido de no estar psicológicamente atrapado en sus valores y estructuras. Esto requiere una inteligencia extraordinaria, la capacidad de navegar las demandas externas sin comprometer la claridad interna. Puedes desempeñar tu trabajo profesional con competencia y dedicación sin derivar tu identidad de él. Puedes participar en relaciones familiares sin quedar atrapado en los patrones neuróticos que normalmente caracterizan estos vínculos. Esta no es una vida de compromiso o de adaptación resignada. Es una vida de integridad radical, donde tus acciones externas surgen de tu comprensión interna más que de la presión social o la necesidad psicológica. Hay una autenticidad natural que no necesita afirmarse o defenderse. En términos de la llamada búsqueda espiritual, la perspectiva de Krishnamurti es igualmente revolucionaria. La mayoría de las tradiciones espirituales prometen algún estado futuro de realización, alguna recompensa por años de práctica y disciplina. Ofrecen métodos, técnicas, caminos que supuestamente llevan a la iluminación. Pero todos estos caminos, sin excepción, fortalecen el yo que busca la iluminación. El buscador espiritual que practica técnicas para alcanzar la realización está perpetuando precisamente la ilusión de separación, que es la fuente del problema. Es el yo el que quiere volverse iluminado, y por tanto, toda la búsqueda está viciada desde el principio. ¿Puedes ver la imposibilidad fundamental de esta empresa? El yo tratando de destruirse a sí mismo, la mente tratando de trascenderse a sí misma, el ego buscando la disolución del ego. Es como tratar de levantar una silla mientras estás sentado en ella. Krishnamurti señala que no hay camino hacia la verdad. La verdad no es una meta que puedas alcanzar, un estado que puedas lograr, una experiencia que puedas acumular. La verdad es lo que es, en este momento, cuando no hay distorsión del pensamiento, cuando no hay la interferencia del yo. Esto significa que la transformación no es algo que ocurre después de años de práctica. No es el resultado de acumular experiencias espirituales o de desarrollar ciertos estados de conciencia. Puede ocurrir en cualquier momento,
cuando hay una percepción clara de lo que realmente es. Esta inmediatez de la transformación es tanto la mayor esperanza como el mayor desafío de la enseñanza de Krishnamurti. Por un lado, significa que no tienes que esperar, no tienes que pasar por años de preparación, no tienes que volverte digno a través del sufrimiento o la disciplina. La posibilidad de la libertad está disponible ahora. Por otro lado, significa que no hay donde esconderse, no hay excusas, no hay proceso gradual que te permita posponer el encuentro directo con la realidad de tu condición psicológica. No puedes decir, no estoy listo, necesito más tiempo, primero debo trabajar en mis problemas. La pregunta que Krishnamurti nos deja es inmediata y urgente. ¿Quién eres tú realmente cuando no hay pensamiento? Cuando no hay yo, cuando no hay movimiento en el tiempo psicológico. ¿Qué queda cuando todo lo que creías que eras se revela como una construcción mental? Esta no es una pregunta que puedas responder intelectualmente. No es un problema filosófico que puedas resolver a través del análisis. Es una investigación que debe ser vivida, experimentada, realizada en lo más profundo de tu ser. Y sin embargo, la misma formulación de la pregunta comienza a señalar hacia la respuesta. Porque el hecho mismo de que puedas observar tus pensamientos significa que eres algo más que tus pensamientos. El hecho de que puedas ser consciente de tu yo significa que no eres idéntico a ese yo. El hecho de que puedas percibir el movimiento del tiempo psicológico significa que hay algo en ti que está fuera del tiempo. ¿Qué es esa conciencia que puede observar todos los contenidos mentales sin ser afectada por ellos? ¿Qué es esa presencia que permanece constante mientras todos los pensamientos y emociones van y vienen? ¿Qué es eso que no nace y no muere, que no se ve tocado por el sufrimiento aunque esté consciente del sufrimiento? Estas preguntas no son especulaciones metafísicas, son punteros hacia tu naturaleza más fundamental. Y Krishnamurti sugiere que en la realización directa de esta naturaleza está la única solución real a los problemas humanos. Porque cuando hay claridad sobre lo que realmente eres, cuando hay comprensión directa de tu naturaleza esencial, entonces naturalmente surge esa inteligencia total que puede responder apropiadamente a cualquier situación sin crear más conflicto. Surge ese amor que no es posesivo ni dependiente, pero que es incondicional y universal. Esta no es una filosofía consoladora o una creencia reconfortante. Es algo que debe ser descubierto por ti mismo, en tu propia experiencia directa. Y el descubrimiento no puede ser forzado, programado o garantizado por ningún método. Todo lo que puedes hacer es crear las condiciones para que pueda ocurrir. Honestidad total contigo mismo, observación incondicionada de tus procesos psicológicos y el cese del esfuerzo del yo por transformarse a sí mismo. En esa quietud, en esa apertura, en esa vulnerabilidad total, algo que no es del tiempo ni del pensamiento puede revelarse. ¿Estás dispuesto a embarcarte en esta investigación sin garantías, sin métodos, sin la seguridad de que llegarás a algún lugar especial? ¿Puedes investigar la naturaleza de tu propio ser sin convertir esa investigación en otro proyecto del ego? La invitación de Krishnamurti es tanto simple como imposiblemente difícil. Observa lo que eres, sin el observador. Ve la totalidad de tu condicionamiento, sin el deseo de cambiarlo. Comprende la naturaleza del pensamiento y del yo, no intelectualmente, sino en tu experiencia vivida. Y en esa comprensión, en ese momento de claridad total, puede que descubras que nunca hubo realmente un problema que resolver, nunca hubo un yo que necesitara transformación, nunca hubo separación entre tú y la vida misma. Esta realización no es el final de la investigación, sino su verdadero comienzo. Porque una vez que has visto la naturaleza ilusoria de la separación, cada momento se convierte en una oportunidad para vivir desde esa comprensión, para responder desde esa inteligencia total, para actuar desde ese amor incondicional. Y quizás, si suficientes seres humanos realizan esta transformación individual, puede surgir una nueva forma de civilización, una cultura basada no en el conflicto y la competencia, sino en la cooperación y la comprensión, no en el miedo y la división, sino en el amor y la inteligencia. Esta es la revolución silenciosa que Krishnamurti propone.
No cambiar el mundo directamente a través de la acción política o social, sino transformar la conciencia humana tan profundamente que una nueva forma de vivir emerja naturalmente, como las flores emergen naturalmente de un árbol sano. La pregunta que permanece es si estás dispuesto a ser parte de esta revolución, si estás preparado para cuestionar todo lo que has asumido sobre ti mismo y sobre la vida, si tienes el coraje de enfrentar la posibilidad de que todo lo que has buscado ya está aquí, esperando ser reconocido en el silencio de tu propio ser.